Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 518 a 115, El poderoso asesor militar. Esto es realmente extraño. ¿Quién está controlando la seda de las sombras para atar a todo el ejército y atacarme? Los ojos de Ninsuo brillaban de sorpresa y deleite en ese momento. Sin San Lintón a su lado, los métodos de exploración de Ninsuo no fueron muy efectivos y no pudo observar las anomalías circundantes. Él no sabía que Wu Gen ya se había colado en el carruaje y lo había visto. Sin embargo, Ninsuo, siendo cauteloso por naturaleza, había liberado al simio de sangre pesada Da-Zend y al doctor budista Men Yojin para protegerse cuando el dragón mecánico no estuviera cerca, evitando así el riesgo de ser asesinado en secreto. Por supuesto, estos dos artefactos mecánicos de nivel núcleo dorado no podrían evitar por completo la idea de Wu Gen de un ataque sigiloso. Lo que realmente funcionó fue la gran guadaña de serpiente. Suponiendo que Wu Gen no fuera lo suficientemente perceptivo para reconocer el poder de la gran guadaña de serpiente, aún podría intentar atacar a Ninsuo. En ese momento, como estaría la seguridad de Ninsuo también era bastante incierto. Ninsuo todavía no sabía que Wu Gen casi lo atacó. Este es el campo de batalla. El peligro abunda en la guerra. En cuanto uno entra al campo de batalla, el riesgo aumenta drásticamente. Incluso los cultivadores del alma naciente son golpeados hasta escupir sangre y huir, y ni hablar de un simple cultivador del nivel de establecimiento de la fundación como Ninsuo. Sin embargo, Ninsuo ya era plenamente consciente y estaba dispuesto a afrontar tales riesgos para luchar por el auto mecánico. Desde que Sang Sonji trató las heridas del jefe San, supe que para tratar la lesión de Dao de mi madre, debía dominar dos áreas. Uno son las habilidades médicas y el otro es el extraño reino de las artes. ¿Quién me ataca? ¿Será Wu Gen, del templo del rey dragón? Ninsuo buscó refugio temporalmente en el país de Liangsu y sirvió como asesor militar en el campamento de los tres generales, una posición lo suficientemente alta como para permitirle obtener mucha información. Por lo tanto, conocía a muchos famosos cultivadores del alma naciente y del núcleo dorado en el bosque de los 1000 picos. Chen Lingfen y Wu Gen estaban entre los mejores cultivadores del núcleo dorado, y Ninsuo naturalmente los tenía en mente. ¿Con qué libro secreto se cultiva Wu Gen? Normalmente no tengo la oportunidad. Pero ahora que los dos ejércitos se enfrentan, y él también está en el campo de batalla, la probabilidad de apoderarse de su técnica de cultivo aumenta enormemente. En el pabellón del libro completo también había libros sobre artes extrañas. Pero si Ninsuo quisiera comprarlos, ¿no serían piedras espirituales su torre dorada? En el campo de batalla, si pudiera apoderarse de ellos, pagaría un precio diferente. Además, si capturamos a Wu Gen con vida, le quitaremos sus experiencias de cultivación. Es como si no solo hubiera adquirido el libro secreto, sino también capturado a un maestro. Los cultivadores comunes no tienen estos medios, pero Ninsuo, empuñando el hilo colgante de vida y el sello demonio del corazón de Buda, tiene el potencial de hacer que Wu Gen hable. Anteriormente en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Ninsuo no controló a Anmin con la cabeza del bastón y el sello demoníaco del corazón de Buda, haciéndola realizar la técnica devoradora del alma, ayudando al cultivo de Ninsuo durante bastante tiempo. Ninsuo ahora ha practicado las tres técnicas de la secta superior y no es posible que cambie a la práctica del cultivo de artes extrañas. También sería difícil para él encontrar una técnica de cultivo de artes extrañas tan ejemplar que pudiera compararse con las técnicas de las tres sectas superiores. Incluso si cambiara de lealtad y buscara un mentor, tendría dificultades para encontrar un buen maestro en esta área, por lo que debía ser autosuficiente. Encuentra a Wu Gen y mátalo. Mejor aún, captúralo vivo e interrógalo, no, convéncelo, guíalo hacia el bien y conviértelo en un guerrero. Pensando en esto, Ninsuo se rió en voz alta. Está bien, ¿qué cultivador ha tomado medidas contra mí? ¿Qué medios tan hábiles, verdaderamente talentosos? Es una lástima que este talento sirva a la causa del bosque de los 1000 picos, como echar perlas a los cerdos. Permítanme convencerlo de que se enmiende.
Ninsuo utilizó sus métodos para difundir estas palabras por todo el campo de batalla, siendo escuchadas claramente tanto por amigos como por enemigos. El ruido de todo el campo de batalla se redujo considerablemente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo Ninsuo? De repente, Wu Gen sintió muchas miradas inexplicables de sus aliados fijadas en él. Su rostro pálido y sin vida también se sonrojó de ira. Ninsuo, tú, simple fundador, ¿cómo te atreves a insultarme así? Te haré pagar el precio. Apretó los dientes, como si gritara su postura clara. Sangei fulminó con la mirada a Ninsuo. No se equivocaba, Ninsuo, en efecto, estaba haciendo tales declaraciones. Pero el problema fue que el que actuó obviamente estaba en el nivel del núcleo dorado, y tú, Ninsuo, solo estás en el establecimiento de la fundación. Wang Hong se acarició la barba conscientemente, sintiendo que las palabras de Ninsuo realmente eran de su agrado. Estar en el establecimiento de la fundación y hablarle a un núcleo dorado de esa manera, como si derrotarlo fuera tan fácil como sacar algo de una bolsa, tanta confianza y sensación de victoria, es emocionante. He aprendido algo, he aprendido. Wang Hong era ambicioso por naturaleza, leía diligentemente la estrategia militar de primavera y otoño y también era experto en aprender de las experiencias prácticas. Liu Er pensó para sí mismo, verdaderamente digno de ser asesor militar, y verdaderamente digno de ser descendiente de una gran familia, que aura de confianza. No creía que Ninsuo estuviera alardeando. Aunque Ninsuo estaba solo en la etapa temprana del establecimiento de la fundación en su verdadero estado de cultivo, estaba claro que mostró una verdadera capacidad de lucha de nivel núcleo dorado, e incluso superó al propio Liu Er. Eso estaba más allá de toda discusión. Wu Gen se sintió enojado, ansioso y conmocionado, y aún así sufrió una reacción violenta. Confiaba en su cultivo de artes extrañas para salir airoso a menudo sin esfuerzo. Esta situación era bastante inusual para él. Wu Gen no resultó levemente herido y perdió el control sobre muchas de las sedas de las sombras. Dentro del campamento de los tres generales, muchos soldados se habían liberado de las sedas de sombra, cada uno sacando sus piernas y brazos del suelo. El suelo había recuperado su firmeza, pero no era de piedra. Los cultivadores emplearon sus técnicas, y no olvidemos el apoyo de la formación de batalla, liberándose rápidamente y recuperando la libertad. En un abrir y cerrar de ojos, las fuerzas del campamento de los tres generales habían recuperado en gran medida su equilibrio. Wu Gen, mientras luchaba por mantener las sedas de sombra restantes, se recuperó activamente de sus heridas. Las artes extrañas, al enfrentarse a oponentes convencionales, pueden suponer una gran ventaja. Esto se debe a que a los métodos convencionales les resulta difícil contrarrestarlas. Sin embargo, tal ventaja también puede verse como una desventaja. Las píldoras de elixir, los artefactos mágicos, los talismanes, etc., comúnmente disponibles, no son compatibles con los cultivadores de artes extrañas. Desafortunadamente, las técnicas de cultivo de Wu Gen no incluían recetas de elixir. Entonces, esto llevó a que Wu Gen fuera incapaz de curarse a sí mismo o aumentar su cultivo a través de píldoras de elixir incluso en medio de la batalla. ¡Qué doctrina tan extraña! A diferencia de todas las demás, incluso el sendero fantasma tomaba elementos de otras doctrinas, pero la rareza de este camino dificultaba su comprensión para muchos. La lesión de Wu Gen proporcionó un respiro crítico a todos en el campamento de los tres generales. Una vez que Ninsuo tomó acción, resolvió 2 tipos de confinamientos en rápida sucesión, deslumbrando a todos con sus logros de batalla. Todo el ejército estaba muy inspirado, algunos incluso gritaban, el asesor militar es poderoso. Ninsuo levantó la cabeza, ajustándose rápidamente a los puntos clave para tomar acción dentro de la formación de batalla. En resumen, se trataba de presumir y afirmar el dominio. Cuanto más espectacular y dominante, más confianza infundía en los camaradas, elevando la moral y el espíritu del ejército, y mejorando así todo el poder de la formación de batalla. Así, saltó con ligereza, aterrizando encima del carruaje, y mientras todos observaban, aplaudió vigorosamente, caballeros, miren cómo mato al enemigo. Elemento madera descenso al reino de los árboles. Las plántulas atravesaron el suelo y crecieron rápidamente hasta convertirse en árboles imponentes en cuestión de unas pocas respiraciones. Numerosas enredaderas, como pitones,
se retorcían y giraban a través del bosque, extendiéndose en todas direcciones. Este era un terreno montañoso. Aquí, el entorno era naturalmente adecuado para el crecimiento de árboles, siendo particularmente abundante la energía espiritual del elemento madera. Y con el impulso de la formación de batalla y la defensa nacional, Ninsuo se sorprendió por el poder de su descenso al reino del árbol, sintiendo un latido en su corazón mientras ejercía toda su fuerza para lanzar el hechizo. Por un instante, brotaron árboles gigantescos, con ramas y hojas tan exuberantes que bloqueaban los vientos salvajes. Las enredaderas se extendieron para atacar, sustituyendo la defensa por el ataque, expandiendo el terreno base. Chen Lingfeng flotó en el aire, y al ver sus cuchillas de viento bloqueadas por el bosque, dejó escapar un nuevo bufido. Elemento viento tormenta de 100 hojas. El maná brotó, convirtiéndose en cientos de cuchillas de viento que giraban y bailaban, envolviendo todo lo que había debajo. Estas cuchillas de viento, semitransparentes y de color verde esmeralda, cada una del tamaño de un carruaje, eran extremadamente afiladas. Una vez que cayeron en el reino de los árboles, giraron hacia adelante, cortando los enormes árboles en su camino. ¡Bum, bum, bum! En un momento, una enorme cantidad de árboles cayeron, levantando una nube de polvo hacia el cielo. Entre el polvo, el número de Windblades se redujo a unas 50, corriendo hacia el campamento de los 3 generales. Hermano Chen, permíteme ayudarte. Un cultivador de núcleo dorado, que lo seguía, actuó al ver esto. En su verdadera forma, era una grulla con la cabeza coronada de rojo. La grulla, más grande incluso que un elefante, tenía una envergadura de 48 pies. El demonio grulla dejó escapar un grito largo y penetrante que era al mismo tiempo triste y ensordecedor. Arte demoníaco, llamado de la grulla de la desolación. Las ondas sonoras resonaron en el campo de batalla, penetrando en los oídos de los soldados del campamento de los 3 generales, evocando una sensación de dolor en ellos. Muchos soldados rompieron a llorar en el acto, dejaron caer sus armas, se arrodillaron en el suelo y cubrieron sus rostros mientras lloraban. Podría estar muerto. Bah, ¿qué sentido tiene vivir? Con un montón de pelos de barba, sigo sin servir para nada, mi vida no vale nada. La moral se desplomó salvajemente y una vez más el corazón del ejército se dispersó. Ninsuo respiró profundamente y lanzó un hechizo. Atributo de fuego, corona de cabello enojado. Elemento tierra, sólido como una roca. Las llamas estallaron desde arriba de su cabeza, formando una corona gigante que cubría gran parte del cielo. Posteriormente, las llamas se extendieron como nubes, ahuyentando los lamentos melancólicos de los soldados que estaban abajo. Al mismo tiempo, muros de roca y tierra se levantaron alrededor del perímetro de la formación de batalla, sólidos y firmes, interceptando con éxito todas las Windblades. Ninsuo, contra 2, logró mantener su posición sin ser superado. Chen Lingfeng y los demás mostraron sorpresa una vez más. Ninsuo, apenas en las primeras etapas del establecimiento de la fundación, logró amplificar sustancialmente el poder de sus hechizos con las múltiples mejoras de la formación de batalla y el poder nacional, enfrentándose a 2 cultivadores del núcleo dorado con una diferencia de nivel importante. El asesor militar es poderoso, gritó todo el ejército con entusiasmo. Ninsuo se rió con ganas, aunque su rostro se puso mucho más pálido. Tras lanzar hechizos varias veces seguidas, su maná casi se agotó. En secreto, circulaba desesperadamente el arte de regulación del y de los 5 elementos para refinar el maná. Su nivel de cultivo lo estaba frenando. Aún estaba en las primeras etapas del establecimiento de la fundación, ni siquiera había alcanzado la primera etapa de apertura del campo sin obstáculos. Generales, he agotado mi maná y no puedo continuar, transmitió Ninsuo a través del sentido divino en secreto. Liu respondió de inmediato, asesor militar, por favor, descanse, ha tenido un buen desempeño y ha sido de gran ayuda para todo el ejército. Es hora de que los 3 cultivadores del núcleo dorado cumplamos con nuestra parte. Wang Hong y Sangei repitieron al unísono. Todas las tropas, carguen conmigo. Liu blandió su espada Xuanhuan y cambió oficialmente de defensa a ataque. Acercándose, 300 cultivadores, formando una formación de carga con punta de flecha triangular, comenzaron a moverse lentamente. Su velocidad de marcha aumentó ferozmente,
dirigiéndose hacia el cultivador de núcleo dorado más cercano. El cultivador del núcleo dorado se retiró apresuradamente. Pero en ese momento, Sandy salió corriendo con una velocidad extraordinaria, como si se levantara un torbellino de tono negro. ¿A dónde crees que vas? Toma mi lanza. Al ver que no podía esquivarlo, el cultivador del núcleo dorado rápidamente levantó todas sus defensas. En vano, sus defensas se desmoronaron como papel y fue atravesado por la lanza de serpiente negra, perdiendo la vida instantáneamente. Sandy, ya en el nivel del núcleo dorado, recibió impulsos de la formación de batalla y el poder nacional, y sus ataques fueron extremadamente feroces. Sin embargo, después de matar instantáneamente a un cultivador de núcleo dorado, no persiguió más, sino que regresó inmediatamente a la punta del triángulo y se reincorporó a la formación. Las posiciones de los tres generales eran extraordinarias. Liuer era el corazón de la formación, y Guan y Zhang, como los ojos, no podían apartarse de la formación por mucho tiempo. Capítulo 519 a 116. Montaña ligera, niebla espesa. Imagen. Al ver que uno de sus cultivadores del núcleo dorado perecía instantáneamente, Chen Lingfeng, Wu Gen y los demás se dispersaron de inmediato, tratando de ampliar la distancia desde el campamento de los tres generales. En este momento, la formación de batalla exhibió su formidable poder al máximo. La formación de batalla integró ingeniosamente el poder de todos, incluidos Liu, Guan, Zhang de los tres generales, Nin Suo y casi 300 cultivadores. Así, el ataque de Zhang Yi, aunque parecía poco destacable, en realidad era increíblemente poderoso. Si un cultivador de núcleo dorado tuviera que luchar solo, no podría resistirlo. El general Zhang es poderoso, gritaron los soldados, y su moral se elevó hasta el cielo. Con esto, el espíritu militar se unió firmemente, lo que hizo que la operación de la formación de batalla fuera más coordinada y la fuerza militar aumentó. Todo comenzó a funcionar de forma positiva. La formación flecha triangular, como una antigua bestia feroz, movió su enorme cuerpo y comenzó a barrer. Surgió una situación embarazosa. El vasto bosque creado anteriormente por el hechizo de Ninsu ahora se convirtió en un obstáculo para las tropas. ¡Bum, bum, bum! Allá donde iba el campamento de los tres generales, los árboles caían y las rocas se hacían añicos con un poder asombroso. Después de pasar por el frágil periodo de cambios de formaciones, el campamento de los tres generales exhibió un poder divino tremendamente feroz. Chen Lingfeng, Wu Gen y los demás cultivadores del núcleo dorado perdieron su arrogancia anterior. Seguían retrocediendo, confiando únicamente en ataques de largo alcance, sin atreverse a acercarse. Campamento Flor Roja. Relincho. Un corcel blanco gigante, grande como una pequeña montaña, descendió del cielo, pisoteando ferozmente con sus cascos. El campamento de la Flor Roja ya estaba en formación, dispuesto en un círculo perfecto, asemejándose a una gran flor roja floreciendo en la tierra. De todos los ejércitos, el campamento Flor Roja era el que menos soldados y caballos reclutaba del exterior. Por un lado, su salario militar era limitado y los beneficios eran bajos, lo que dificultaba atraer a otros. Por otro lado, esto se debía a que Mulan era selectivo y elegía activamente a quien reclutar. La mayoría de los soldados del campamento Flor Roja eran veteranos, el legado dejado por el general Mu en el ejército. Y Mulan los había heredado. En ese momento, alrededor del general principal, Mulan, el núcleo compuesto por soldados personales, el círculo medio de soldados de élite, el círculo exterior de veteranos, con nuevos soldados mezclados entre ellos, todo estaba ordenado y bien coordinado. Los dharmas de la formación de batalla convergieron, formando una enorme flor roja que envolvió todo el campamento. Esta era la formación de batalla en la que el campamento Flor Roja era mejor, e incluso el nombre de esta unidad militar derivaba de ella. El corcel celestial rugió y sus cascos pisotearon continuamente. Pero la vasta fuerza estaba perfectamente defendida por la imagen del Dharma de la Flor Roja. Aparte de algunas bajas sufridas al comienzo del ataque, todos los demás en el campamento Flor Roja estaban sanos y salvos, y su espíritu de lucha era alto. Zhang Sonji estaba de pie junto a Mulan, frunciendo el ceño pesadamente y con expresión grave. Después de todo, él era solo un médico, y esta era su primera vez en un campo de batalla, con muy poca experiencia.
Los cultivadores demonios del nivel alma naciente se han transformado en sus formas originales y luchan con todas sus fuerzas. Y Mulan está simplemente en la etapa del núcleo dorado. En ese momento, un subordinado se acercó corriendo y transmitió la última información militar a Mulan. El campamento demonio bárbaro fue derrotado, el campamento de Jade Blanco se mantuvo firme, el ejército de la alabarda dorada fue asediado. Todo el ejército desapareció y el campamento de los 3 generales enfrentó feroces ataques de varios cultivadores del núcleo dorado. La situación era crítica. Al escuchar esto, Sang Sonji sintió un sentimiento de hundimiento en su corazón. Cuando escuchó la situación detallada del campamento de los 3 generales, no pudo evitar quedarse sin aliento. Ah. Los cascos pisotean las flores que caen. El viento agita, las sombras se hunden en la arena. Se ha cumplido, el poema del presagio de Nin Suo se ha hecho realidad. Mulan se giró bruscamente y con voz severa lo interrumpió, cállate. Sang Sonji se sobresaltó y se quedó en silencio de inmediato. En ese momento, sintió como si viera al general Mu. La actitud de Mulan hacia él no molestó ni ofendió a Sang Sonji. Al contrario, sintió un profundo remordimiento y un profundo alivio. Mulan miró hacia arriba, observando al enorme corcel volador que pisoteaba implacablemente el cielo, y dijo solemnemente, este corcel celestial se llama Ma Fei Tui y tiene un viejo rencor con mi padre. En el pasado, llevó a su tribu a causar estragos en las fronteras de nuestro país, y a mi padre se le encomendó sofocar a los bandidos, aplastando a toda su tribu, casi aniquilándolos. Se escapó por poco y desde entonces se dispersó, desafiando repetidamente la mansión de mi general. Esta vez, debe haber escuchado que me uní al ejército en lugar de mi padre y me uní voluntariamente al bosque de los 1000 picos para oponerme a nosotros. Conozco perfectamente sus tácticas. Con mi sello de general y la formación de flores, basta con acabar con él. Tras una breve pausa, Mulan continuó su análisis. Nuestro ejército ha estado bajo ataque durante tanto tiempo, pero solo unos pocos han caído. Ma Fei Tui, el único nivel alma naciente, lidera. El resto de los cultivadores del núcleo dorado gozan de gran reputación en el bosque de los 1000 picos. Esto indica que solo equipos de cultivadores fuertes están emboscando. Por lo tanto, la situación real depende del ejército de la alabarda dorada. Para ocultarse y desaparecer con el ejército de la alabarda dorada, ciertamente no es solo un alma naciente común, ni solo un cultivador de alma naciente quien podría lograr esto. Si a continuación, el ejército de la alabarda dorada sigue en un punto muerto con el enemigo, entonces la clave de esta emboscada está en el campamento de Jade Blanco. El campamento Jade Blanco cuenta con el mejor equipo y la mayor fuerza. Y lo que es más importante, entre ellos hay muchos niños de familias nobles. Si son derrotados y perseguidos, el ejército de la alabarda dorada tendrá que rescatarlos con todas sus fuerzas. Mulan analizó la situación profundamente. Al verla elaborar estrategias, Sang Sonji no pudo evitar sentirse tranquilo. Ejército de la alabarda dorada. Sangan estaba en el centro de la formación de batalla, mirando a su alrededor. Pero a su alrededor, la niebla de la montaña era densa, ligera y etérea, proyectando una capa de tinta tenue sobre las montañas, los contornos vagos y confusos, como si existieran y no existieran, flotaran y se hundieran, etéreos como un sueño. En la niebla, rodeado de montañas, de un verde oscuro que rozaba el negro. El terreno estaba intrincadamente dispuesto, con cambios de distancia y elevación, todo armoniosamente integrado. Al observarlas más de cerca, las montañas parecían escarpadas, con árboles antiguos, y las rocas eran irregulares. A lo lejos, la cadena montañosa se extendía interminable, entrelazándose las nubes y la niebla. Las rocas, a veces ocultas entre la niebla, parecían elevarse y caer en capas, dando una impresión ligera, similar a la de una pluma. Y la etérea niebla de la montaña, espesa y acumulada, exudaba un encanto misterioso aún más pesado que las propias montañas. Mapa de montañas ligeras y niebla densa, identificó Sangon. Esta carta de formación se acercaba al nivel espiritual transformador, un preciado artefacto de la secta de las 6 cavernas. Elaborada por el maestro de la caverna Moyoan, Luontu, tras siglos de meticuloso trabajo. Empleó diversos materiales de tinta del nivel espiritual transformador, consumiendo hasta 6 pinceles del nivel del alma naciente.
Esta fue la carta de triunfo definitiva de Luontu. La guerra es peligrosa y está llena de peligros. Una vez que entró al campo de batalla, Luontu no escatimó esfuerzos y desplegó directamente sus tácticas de formación más fuertes. Con el mapa de niebla densa de las montañas de la luz como diagrama de formación, los 4 maestros de la cueva de la secta de las 6 cuevas ocupaban las 4 esquinas, sirviendo como base de la formación. En cuanto al corazón de la matriz, era misterioso y estaba oculto en las profundidades del mapa, desconocido para los forasteros. Una vez que comenzó la emboscada, aprovechando el diagrama de formación, Luontu y otros lanzaron ataques a gran escala. Los hechizos de nivel alma naciente atacaron repetidamente al ejército de la Alabarda Dorada, pero no tuvieron ningún efecto. El ejército de la Alabarda Dorada formó sus filas con extrema rapidez. Situados en la retaguardia, eran los mejor equipados, sin ningún defecto. Los cultivadores de la secta de las 6 cuevas se sintieron impotentes. El maestro de la cueva de la sombra de sangre, después de haber atacado durante mucho tiempo sin éxito y sufriendo la reacción del poder nacional, disminuyó su fuerza de combate y no pudo evitar sentirse desanimado. En una formación de batalla tan cerrada, los simples hechizos de largo alcance no pueden romper la formación. En mi opinión, se necesitan guerreros fuertes para entrar en la formación. El ejército de la Alabarda Dorada es conocido por sus contramedidas y agudeza, y mirando a lo largo de mi bosque de los 1000 picos, probablemente solo el actual rey elefante podría cargar con éxito contra la formación. El rey elefante mencionado por el maestro de la cueva de la sombra sangrienta era el nuevo líder del grupo de elefantes bárbaros pálidos. Con una fuerza formidable y una piel dura, era el candidato ideal para el cargo. El maestro de la cueva del escorpión venenoso dudó: gran maestro de la cueva, el ejército de la Alabarda Dorada ha estado acumulando el poder de la formación. ¿Deberíamos quedarnos de brazos cruzados y observar? Una vez que su acumulación tenga éxito, al activarse, seguramente tendrá un poder devastador. Para entonces, es posible que el cuadro de formación de nuestra secta no pueda cubrirlo. Luontu sonrió levemente, exudando una confianza tranquila y transmitió a través del sentido divino: espera. Pronto, los 4 cultivadores del alma naciente de la secta de las 6 cuevas recibieron la última información. El campamento demonio bárbaro fue derrotado con éxito, una buena noticia. Sudalí seguía con vida, pero no tuvo importancia. El problema fue con el campamento de Jade Blanco. Tumin huyó. El sumo sacerdote de la tribu 100 Venenos, ¿qué incompetencia? Sin embargo, después de que se intercambiaron los ficha de Hades que registraban la batalla, los 4 maestros de la cueva se quedaron sin palabras. La derrota de Tumin no fue injusta. El campamento de Jade Blanco era inesperadamente rico. Lo más importante, ¿quién podría saber cuántas cartas de triunfo más tenían estos hijos de familias nobles? Por un momento, los 3 maestros de la cueva comenzaron a mirar al maestro de la cueva Moyoan con admiración. El maestro de la cueva del corazón demoníaco llegó al extremo de halagarlo directamente. Al principio, cuando tú, gran maestro de la cueva, elegiste enfrentarte al ejército de la Alabarda Dorada, apuntando al desafío más difícil, tuve mis dudas. Ahora, esas dudas se han desvanecido. Gran maestro de las cavernas, su visión estratégica es más clara y profunda que la nuestra. El maestro de la cueva del escorpión venenoso dijo: gran maestro de la cueva, el campamento de Jade Blanco no se retira. Esos campamentos de los 3 generales y de la flor roja son insignificantes. ¿Deberíamos observar cómo atacamos con fuerza al ejército de la Alabarda Dorada? El maestro de la cueva Moyoan negó lentamente con la cabeza. En este momento, ya lo hemos dado todo, bombardeando furiosamente al ejército de la Alabarda Dorada durante bastante tiempo. La emboscada: aún tenemos un individuo poderoso que aún no ha entrado en acción. Los 3 cultivadores se dieron cuenta. ¿Te refieres a Lord Lon? Luontu sonrió levemente, su rostro irradiaba confianza. El señor Lon es el supervisor del ejército y también el líder de esta emboscada. La emboscada está a punto de tener éxito, todo está estancado en el campamento de Jade Blanco. No puedo creer que no haga ningún movimiento. Si no actúa, ¿cómo se lo explicará al rey dragón de bigotes de ginseng cuando regrese? Tal como especuló el maestro de la cueva Moyoan, muy por encima de las nubes, el señor Lon suspiró profundamente, se quitó la ropa superior, revelando la parte superior de su cuerpo frágil y envejecido.
Luego respiró profundamente, las nubes bajo sus pies se dispersaron y descendió verticalmente hacia el suelo. A medida que caía, su aura se hacía cada vez más fuerte y su cuerpo se hinchaba, pasando de una figura anciana, delgada y ligeramente encorvada a un hombre de mediana edad, joven, musculoso y vigoroso. Incluso su cabello blanco recuperó su brillo negro. Habilidad divina, revitalización con esencia de ginseng. Lord Long mantuvo su mirada fija en el campamento de jade blanco que se encontraba debajo, observando cómo se hacía más grande. Extendió lentamente su mano izquierda, con la palma hacia abajo, hacia el campamento de jade blanco. Al momento siguiente, se oyó el rugido de un dragón. Artes marciales, palma del rugido del dragón. Un rugido. El rugido del dragón sacudió los cielos, impulsando el flujo de aire circundante de Lord Long, creando un vago fantasma de dragón volador que lo envolvió, sumergiéndose desde las profundidades de las nubes. No es bueno. Xuan Jin sintió el peligro inminente y actuó rápidamente, apuntando a los cielos altos para interceptarlo con anticipación. Pero ya sea disparando flechas, disparando cañones o enfrentándose a los gorriones de luz dorada, nadie pudo detener el descenso de Lord Long. ¡Boom! Con un fuerte estruendo, la palma de Lord Long golpeó la formación de batalla da arma. El jade del tamaño de una montaña se derrumbó con un sonido estruendoso. Lord Long continuó cayendo, estrellándose contra el mismo centro del campamento de jade blanco. La gente del campamento de jade blanco se sumió en el caos, cayendo unos sobre otros. En el suelo, dentro de un enorme cráter, con su mano presionada contra el suelo, Lord Long exhaló una bocanada de aire turbio y retiró su mano. Entre el polvo, entre el relincho de los caballos, Lord Long, arrodillado a medio camino, se levantó lentamente, mirando con desdén a su alrededor. Jóvenes, sois demasiado vivaces, ahora, enfrentad vuestra perdición. Capítulo 520 a 117. Lord Long contra el campamento de jade blanco. El campamento de jade blanco se llenó de gritos de agonía. Lord Long mostró una postura abrumadoramente agresiva y con su primer movimiento, rompió la formación de batalla da arma. Al ser una formación dinámica, cada cultivador era un componente de ella. Por lo tanto, al romperse la forma da arma, todos los miembros involucrados en su construcción sufrieron una reacción violenta. Lord Long se irguió como una montaña, lanzando una mirada orgullosa a su alrededor antes de inclinar la cabeza para frotarse los dedos, ofreciendo una leve evaluación. Entrenamiento insuficiente. La forma del da arma fue todo apariencia y nada de sustancia. ¿Qué más tienes? Sácalo todo para que lo vea. Su comportamiento arrogante no suprimió la moral de los cultivadores del campamento de jade blanco, por el contrario, los enfureció. Oye, este viejo es bastante arrogante. Hermanos, derribémoslo juntos. Un simple alma naciente, atrapado dentro de nuestro despliegue militar, completamente ajeno a su inminente perdición. Sin esperar la orden del general principal Xuan Jing, sus vicegenerales salieron en masa y sitiaron al señor Long. En total había 7 generales adjuntos, todos en el nivel de núcleo dorado. Xuan Jing se situó un poco atrás, montado en su corcel, y gritó con fuerza: «¡Cambien de formación! ¡Cambien de formación!». Sosteniendo el sello general en su mano, transmitió su sentido divino para transmitir rápidamente el mensaje del próximo cambio de formación a todo el ejército. Pero la mayoría de los soldados del campamento de jade blanco aún no se habían recuperado, muchos gritaban y gemían de agonía y algunos incluso se desmayaron en el acto. Al ver esto, Xuan Jing inmediatamente sacó una pila de fichas de su pecho. Estas fichas eran instrumentos de arte militar, con fondo rojo y letras doradas, imponentes y formidables. Las fichas militares se estrechaban desde una forma triangular en el extremo superior hasta una forma que se estrechaba continuamente, como una robusta y preciosa espada. Xuan Jing arrojó estas fichas una tras otra, gritando continuamente: «La situación militar es urgente, formen rápidamente. La situación militar es urgente, formen rápidamente. La situación militar es urgente, formen rápidamente». Al momento siguiente, los soldados que habían sido derribados fueron levantados por una fuerza invisible y arrastrados con fuerza a sus posiciones designadas en la formación de batalla. Algunos apenas podían caminar, mientras que otros fueron arrastrados directamente. Los más desafortunados gritaban: «¡No me arrastren! ¡No me arrastren! ¡Ay, voy a hacer el split!».
Con una formación tan forzada, Xuanjin creó rápidamente el segundo conjunto de formaciones, la formación de reunión de 7 estrellas. La formación de batalla comenzó a activarse lentamente, irradiando de inmediato una brillante luz estelar, como si miles de luciérnagas revolotearan. Esta luz estelar convergió sobre las cabezas de los 7 vicegenerales del núcleo dorado, como 7 pilares de luz, derramándose en sus cuerpos. Los generales adjuntos aullaron fuerte, su estatura creció instantáneamente un par de pulgadas. Sui estalló, el mana se esparció salvajemente y su poder de combate aumentó instantáneamente varias veces. Esta es la sensación. Soy increíblemente fuerte, aulló extasiado un vicegeneral del núcleo dorado, atacando primero a Lord Long. Lord Long se hizo a un lado, evadiendo su técnica de cultivo, luego empujó con una palma masiva, golpeando al vicegeneral directamente en las costillas. Aullido. El rugido del dragón volvió a sonar. El vicegeneral del núcleo dorado fue enviado a volar como una pelota, sin aterrizar hasta que estuvo muy lejos. Casi se estrella contra sus compañeros, pero afortunadamente, Xuanjin ejerció rápidamente el poder del general principal, sacando a ese grupo de cultivadores directamente. El vicegeneral del núcleo dorado tosió una bocanada de sangre fresca e inmediatamente se sentó a meditar, curando urgentemente sus heridas. Porque después de que sus costillas se rompieron, le perforaron los pulmones, tal herida lo obligó a retirarse temporalmente de la batalla. Los golpes de la palma del rugido del dragón continuaron, acompañados de rugidos con cada golpe de palma, cada golpe resonaba con el sonido del rugido de un dragón. Rugido, rugido, rugido. Con los rugidos de dragón emergiendo uno tras otro, los generales adjuntos del nivel núcleo dorado fueron enviados a volar consecutivamente, estrellándose contra el suelo como sacos de arena. Pero rápidamente se levantaron de nuevo, escupiendo una bocanada de sangre fresca o dientes arrancados, y se lanzaron de nuevo a la refriega. Su armadura de batalla y otros equipos, aunque eran de uso estándar y similares a los de los otros soldados, eran extremadamente exquisitos y de alta calidad. Incluso si sus técnicas de cultivo eran diferentes, usar el mismo equipamiento podría aprovechar mejor el poder de la formación de batalla, sin mencionar el impulso del poder nacional y el poder militar, lo que les permitió tener una oportunidad en una confrontación frontal con un aterrador poder de combate del alma naciente como Lord Long, por una ronda o dos. Lord Long tenía experiencia. En su larga vida, esta no era la primera vez que se lanzaba a una formación de batalla. Pero esta vez, sintió claramente que la formación de batalla del campamento de Jade Blanco poseía resiliencia y tenacidad. Los 7 vicegenerales del núcleo dorado, aunque ninguno de ellos era rival para un solo golpe suyo, seguían regresando a la contienda tras ser abatidos, rebotando como una pelota contra la pared, lo que lo irritaba enormemente. La furia de Lord Long estalló y de repente cambió su enfoque ofensivo. Técnica divina dotada, primavera de madera podrida. Artes marciales, garra de dragón marchita. Con la habilidad divina y las artes marciales apiladas una sobre la otra, Lord Long transformó sus palmas en garras y de repente agarró a un vicegeneral del núcleo dorado. Las puntas de sus dedos eran extraordinariamente afiladas, perforando directamente el brazo del vicegeneral, incrustándose profundamente en el músculo y llegando al hueso. El vicegeneral del núcleo dorado dejó escapar un gruñido ahogado y lanzó un ataque frenético. «Déjenlo ir». Los demás generales adjuntos se unieron rápidamente y atacaron desde todas las direcciones con ataques feroces y violentos. Lord Long se mantuvo firme y con el pecho al descubierto. Técnica divina dotada, el precioso cuerpo del dragón divino. En un instante, todo su cuerpo brilló intensamente, formando una armadura de escamas de dragón translúcida que lo cubrió de la cabeza a los pies. Los ataques de los vicegenerales del núcleo dorado golpearon la armadura de escamas de dragón, simplemente causando que las escamas tintinearan crujientemente y ondularan, incapaces de dañar el cuerpo interno de Lord Long. Por el contrario, el general adjunto cuyo brazo fue atrapado dejó escapar un grito desgarrador. Su voz era tan penetrante como desesperada, parecía marchitarse, encogiéndose rápidamente de un hombre robusto a una figura enfermiza, con pómulos altos y cuencas oculares hundidas. Su vitalidad pasó de vibrante a decrépita, y en cuestión de segundos, su cabello negro se volvió blanco como la nieve. Su fuerza vital está siendo absorbida. ¡Qué técnica más perversa! ¿Qué debemos hacer? Yo me encargaré.
Uno de los generales adjuntos del núcleo dorado tomó una decisión rápida, blandiendo su preciada espada con un corte feroz. La luz de la espada era extremadamente afilada, cortando el brazo del general adjunto que gritaba de un solo golpe. El general adjunto del núcleo dorado recuperó su libertad y se retiró frenético. Los demás generales adjuntos cooperaron tácitamente, centrando su asalto en cubrir su retirada. Lord Long se burló, y su agarre convirtió el brazo en un cadáver momificado antes de descartarlo casualmente. ¿Cuál es la prisa? Todas tus fuerzas vitales serán mi alimento. Los generales adjuntos del núcleo dorado estaban atrincherados en una lucha encarnizada. Poseían únicamente el cultivo del núcleo dorado y normalmente, reforzados por la formación de batalla, podían resistir y enredar a un enemigo en el nivel del alma naciente. Pero el propio Lord Long estaba en la cima del cultivo del alma naciente, con el aterrador aumento del poder divino del Rey Dragón incluido, su poder de combate general estaba cerca de atravesar el nivel del alma naciente, casi al borde de la transformación de la divinidad. Ese anciano es realmente formidable, solo interviniendo personalmente puedo manejarlo. Xuan Jing observó atentamente la batalla. Era discípulo de una familia noble, nada tímido. Al enfrentarse a un enemigo formidable, el miedo se apoderó de su corazón, pero lo que más surgió fue una enérgica voluntad de luchar. La gloria de derrotar a Lord Long sería inmensa. Con este logro militar, al regresar a la capital real, seguramente sería ennoblecido. Si tengo éxito en esta batalla, incluso si uso la excusa de lesiones graves para retirarme tras bastidores, nadie podrá criticarme. Emocionado por el pensamiento, Xuan Jing sacó un frasco de su pecho. Descorchó la botella y tragó las píldoras de elixir de nivel alma naciente. Rabieta. Su aura aumentó en un 30%. Abrió otro frasco y vertió todo el medicamento en polvo en su boca. Rabieta. Su aura aumentó otro 30%. Capítulo 521 a 118. Diferencias irreconciliables. Xuan Jing continuó usando talismanes, varios seguidos sin ninguna repetición, arrojándolo sobre sí mismo. Jujuju. Una serie de talismanes de nivel alma naciente se consumieron en rápida sucesión y su poder de combate aumentó a más de 3 veces de lo que era antes. El señor Long estaba aniquilando a los vicegenerales del núcleo dorado, y notó que Xuan Jing aumentaba su fuerza. Al principio, no le importó mucho, pero pronto su rostro cambió y su mirada se volvió extremadamente fría. El aura de Xuan Jing había aumentado demasiado, casi alcanzando la cima del alma naciente. En cuanto a los tesoros que usó, la mayoría eran irreconocibles para Lord Long. Algunos sí reconoció que eran tan valiosos que lo sobresaltaron profundamente. Lord Long dejó escapar un largo aullido hacia el cielo, al principio el sonido de una voz humana, que pronto se convirtió en el rugido de un majestuoso dragón. Técnica divina dotada, colapso de vitalidad. La fuerza vital que absorbió de los demás se transformó en una violenta oleada de energía vital, que estalló en ese momento y mejoró su estado en todos los aspectos. Su altura se disparó de nuevo, alcanzando los 16 pies. Su figura, ya corpulenta, ahora era aún más majestuosa. Su torso era como una muralla, y su robusta parte inferior, enfundada en pantalones de combate, se estiraba por los abultados músculos de sus piernas, con un aspecto a punto de desgarrarse. ¿Puede este viejo volverse aún más fuerte? Maldita sea, ha absorbido nuestra fuerza vital. Su aura se ha mezclado y el debilitamiento de la formación de batalla se ha reducido drásticamente. No solo eso, incluso el poder nacional está dudando, sintiéndose uno de los nuestros. Los generales adjuntos del núcleo dorado se dieron cuenta de la sutileza y todos quedaron aterrorizados. Pudieron mantener su posición en el combate directo confiando únicamente en el apoyo de la formación de batalla, el poder militar y el poder nacional, etc. Por el contrario, Lord Long fue sometido a múltiples reducciones y supresiones. Pero ahora, el poder de combate de Lord Long había aumentado considerablemente. Tras reducir el debilitamiento del poder nacional, rompió de inmediato el estancamiento que el campamento de Jade Blanco apenas había logrado mantener. ¿Cuál de los generales adjuntos del núcleo dorado no tenía heridas? Al ver la postura frenética de Lord Long, todos dudaron, solo se atrevieron a rodearlo, sin atreverse a atacar. Al darse cuenta de esto, Xuan Jing se aterrorizó.
Si los generales dan señales de retroceder en medio de la batalla, sin duda sería un golpe masivo para la moral de las tropas. Gritó apresuradamente, cambien de formación. El sello del general estaba sobre él, y los vicegenerales del núcleo dorado recibieron inmediatamente las instrucciones, todos dejando escapar un gran suspiro de alivio y retirándose rápidamente. Los soldados del campamento de Jade Blanco se trasladaron apresuradamente de la formación de reunión de 7 estrellas a la formación de estrellas que rodean la luna. La luz de las estrellas centelleó, y esta vez, en lugar de converger sobre los 7 generales adjuntos, formó una enorme columna de luz de luna, que se derramó sobre Xuan Jing. El aura de Xuan Jing se elevó nuevamente y su poder de combate se disparó y aumentó salvajemente. Xuan Jing abrió la boca y exhaló un aliento de energía de espada. La energía de la espada al principio era solo una masa de aire, que emitía un color platino. Luego, en un instante, salió disparado y se convirtió en un arco iris de luz. Su brillo era tan intenso que era cegador. Espada y del tigre blanco que desgarra el cielo. Esta era una de las famosas espadas y de los 4 símbolos, llena de intención militar y de matanza, que complementaba la formación de batalla y el campo de batalla. Esta era la carta de triunfo definitiva de Xuan Jing. El y de la espada de platino alcanzó su objetivo en un abrir y cerrar de ojos, sin darle a Lord Long tiempo ni oportunidad de esquivarlo. ¡Boom! El aura intensa era como un huracán que arrasaba los alrededores. El cegador brillo platino se disparaba hacia el cielo, formando una enorme columna de luz, atravesando directamente las nubes de arriba. Xuan Jing rió con ganas. La píldora de la desesperación del Señor Supremo que tomé me otorga una fuerza dominante durante 30 minutos, que vale 38.000 piedras espirituales de grado medio en el mercado. Mi polvo sacudidor de hormigas, con el efecto de la técnica de desmembramiento del demonio pero sin repercusiones, una botella vale 42.000 piedras espirituales de grado medio. Mi talismán de sonido espiritual, talismán de dragón feroz, talismán de empoderamiento de dragón y tigre, y así sucesivamente, suman más de 1.600.000 piedras espirituales de grado medio. Un solo aliento de la espada desgarradora del cielo del tigre blanco, usé la médula ósea de un tigre blanco de alma naciente, extraje el espíritu de espada de una espada mágica de alma naciente y gasté lágrimas kantianas. Durante 60 años, maté 13 tigres blancos, destruí 7 espadas mágicas de alma naciente y usé 64 gotas de lágrimas kantianas. Solo el costo del material alcanzó los 76 millones de piedras espirituales de grado medio. ¿Podrás soportar esto? ¿Podrás soportarlo? Ja ja ja. MMM. La expresión de Xuan Jing cambió ligeramente. El brillo del platino se estaba debilitando rápidamente y una figura negra gigante se hizo evidente dentro de la columna de luz. El brillo se disipó rápidamente y Lord Long quedó parado en un pozo profundo con un radio de 1 mu, su figura montañosa, inflexible. Las escamas de dragón translúcidas en su cuerpo estaban hechas jirones, se veía sangre en muchos lugares, pero su aura seguía siendo abrumadoramente fuerte. Sobre su hombro ancho y sólido, estaba sentado un pequeño niño con cuernos de dragón. El niño tenía pupilas doradas y grandes cuernos de dragón rojos parecidos al coral, y se metió el pulgar en la boca, produciendo un sonido de succión. Al ver que Xuan Jing lo miraba fijamente, un indicio de rubor apareció en las mejillas del niño, transformándose instantáneamente en su verdadera forma, una armadura de hombro derecho. La armadura del hombro derecho tenía la forma de una cabeza de dragón con la boca abierta y envolvía el hombro derecho de Lord Long. Era dorado y rojo, liso como un espejo en la superficie, desprendiendo un brillo metálico. Los ojos del dragón eran como diamantes, brillantes como estrellas. La hombrera también presentaba patrones de nubes detallados. Estos patrones se movían lentamente, capa tras capa, en constante cambio. La naturaleza espiritual se manifestó. Xuan Jing y los demás quedaron estupefactos. Lord Long sonrió con orgullo, ese movimiento fue realmente poderoso. Sin embargo, si lo que dijiste es cierto y has gastado tanto en piedras espirituales para forjar semejante asalto. Entonces, ¿cuánto debe valorarse este tesoro espiritual mío? La nuez de Adán de Xuan Jing se movió, incapaz de hablar por un momento. Lord Long miró hacia abajo, su figura desapareció repentinamente del lugar. En el siguiente instante, casi se teletransportó frente a Xuan Jing,
empujándolo ferozmente con la palma de un dragón. ¡Boom! ¡Maldita sea! Swan Jin no pudo esquivarlo a tiempo y se preparó rápidamente, solo para ser estrellado 3 san contra el suelo. Capítulo 522 a 118. Diferencias irreconciliables. General principal. Rápido, ve a rescatar al señor Swan Jin. El campamento de Jade Blanco estaba en caos. Los generales adjuntos apretaron los dientes y se lanzaron a luchar. ¡Bum, bum, bum! El sonido del rugido de un dragón era incesante. Los soldados del campamento de Jade Blanco fueron lanzados al aire, dieron vueltas por un rato y luego se estrellaron contra el suelo. Muchos de ellos estaban sin aliento. En efecto, es Lord Long. Rápido, unámonos a la ofensiva. Los cultivadores del núcleo dorado del bosque de los 1000 picos, al ver la oportunidad, tomaron acción de inmediato. El campamento de Jade Blanco, atacado desde dentro y desde fuera, dio rápidamente un aumento de bajas en medio del caos que empeoraba. La situación militar, con el señor Long del bosque de los 1000 picos dominando ampliamente el campamento de Jade Blanco, fue transmitida rápidamente a todos los grupos de combate. Dentro del mapa de montaña ligera y niebla pesada. Con una sonrisa en su rostro, el maestro de la cueva Moyuan pasó el trozo de jade que contenía la última situación militar a los otros 3 cultivadores. Corazón demoníaco y los demás estaban obedientemente encantados. Todo es como lo has predicho, gran maestro de la cueva. Maestro de la cueva Moyuan, con esto, hemos tomado la iniciativa. Envíe también esta información militar al otro lado. Corazón demoníaco y los demás estaban desconcertados. ¿Qué tipo de maniobra era esta? Sangan del ejército de la Alabarda Dorada pronto recibió ficha de jade y, después de confirmar que no había trampas, también se enteró de las noticias militares en el interior. Su rostro se puso pálido. También llegaron cartas de rescate del mundo exterior. Luontu soltó con decisión el mapa de matriz, revelando un espacio para dejar entrar el mensaje volador. Al enterarse de la noticia, el rostro de Sangon se puso pálido. Como el maestro de la cueva Moyuan, el general Mulan y otros habían predicho, la mayoría de los soldados y subordinados del campamento de Jade Blanco estaban conectados con nobles y familias de alto rango del país Liangsu. Si Sangon hubiera decidido ignorar esto, incluso si regresara victorioso a la corte, habría ofendido a la mayoría de los miembros de la corte y no habría ninguna buena consecuencia. ¡Rápido! ¡Ataque con todo el ejército! Sangan rugió con urgencia. La formación de batalla del ejército de la Alabarda Dorada, que se había formado durante un tiempo pero aún no había alcanzado su punto máximo, estalló con su formada arma. La formada arma, parecida a una lanza de batalla brillando con luz dorada, inmensa en tamaño, se disparó hacia las densas montañas y la niebla, atravesando montañas y cortando nieblas, completamente imparable. El maestro de la cueva Moyuan y los otros 4 tenían expresiones graves, ejerciendo toda su fuerza para mantener la matriz. En el campamento de los demonios bárbaros. Avanza, avanza. Sudalí, empapado en sangre, lideró la formación del cubo de hierro y cargó contra Geu-ya. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres de lobos y las bajas fueron graves. Dilu ya había estado luchando, habiéndose enfrentado a Sudalí varias veces, no pudo resistirse y fue rechazado constantemente, acumulando cada vez más heridas. En un duelo 1 contra 1, Sudalí estaba muy por debajo de Dilu. Pero con las mejoras de la formación de batalla, el poder militar y el poder nacional, Sudalí pudo enfrentarse a 2 enemigos, poniendo a los 2 cultivadores del alma naciente de la tribu Kanyue en completa desventaja. Sin embargo, Sudalí también pagó un alto precio. Los soldados de élite y los soldados personales a su lado ya habían sufrido una pérdida del 50%. Esto no era algo que pudiera reponerse fácilmente. Se entregó el mensaje de vuelo de rescate del campamento de Jade Blanco. Los ojos del general adjunto se iluminaron, agitando rápidamente el mensaje y apremiando: «General. Nuestros camaradas están en crisis y buscan nuestra ayuda. Si regresamos al rescate, podremos frustrar el plan del enemigo». Sin embargo, Sudalí, con los ojos inyectados en sangre, se negó sin dudarlo: «No. Que esos niños malcriados del campamento de Jade Blanco prueben lo que es sufrir. Siempre se comportan con tanta altivez y poder. Además, cuando enviamos cartas de rescate antes, no cedieron.
¿Y ahora quieren que regresemos a rescatarlos? Debo matar a estas dos bestias del clan bárbaro para vengar a nuestros soldados caídos. Sudalí rugió y cargó hacia adelante una vez más. El general adjunto suspiró profundamente y rápidamente ordenó a los soldados restantes, alineando la formación del cubo de hierro para seguir a Sudalí en la refriega. El mensaje volador de rescate del campamento de Jade Blanco también llegó al campamento Flor Roja. El rostro del general Mulan se puso pálido cuando lo recibió. Su peor miedo se había hecho realidad. Si el campamento de Jade Blanco colapsa, el ejército de la Alabarda Dorada definitivamente se distraerá y podría caer fácilmente presa del enemigo. El punto clave es que, dado que somos aliados, si no los rescatamos, incluso si ganamos esta vez, los funcionarios cívicos y militares de la corte seguramente aislarán aún más la mansión del general Mu en el futuro. ¿Cómo puedo revitalizar la mansión general en tales circunstancias? Mulan miró hacia el cielo. El gigantesco corcel celestial en el que se transformó Ma Fei-Tui batía sus alas, generando ráfagas de viento. Sus cascos, de 1000 libras de peso, se estrellaban con fuerza, haciendo temblar repetidamente la imagen del Dharma de la flor roja en la formación de batalla. Los soldados formaron sus matrices, haciendo circular su maná, moviéndose constantemente hasta que todos se quedaron sin aliento. Afortunadamente, el campamento Flor Roja estaba equipado con un pozo de maná, que asistía y consumía eficazmente el maná utilizado, reduciendo en gran medida la escala de maná que necesitaban los soldados. Pero a este ritmo, nuestras fuerzas estarán completamente bloqueadas aquí. Maldita sea. Aunque tengo los medios para derrotar a este cultivador demonio, después de usarlo, difícilmente tendré la fuerza para luchar de nuevo. Y mucho menos dirigir las tropas para reforzar el campamento de Jade Blanco. ¿Qué tengo que hacer? Justo cuando Mulan dudaba, de repente, un rugido de gritos de batalla llegó desde el este. Rápidamente giró la cabeza y vio humo saliendo del este, las montañas temblando y los pájaros dispersándose en el caos. Mulan estaba sorprendido y eufórico. ¿Podría ser el campamento de los 3 generales? De hecho, momentos después, pudo ver con sus propios ojos la carga del campamento de los 3 generales. Liu Er, Wang Hong y Zhang Gei, como la punta más afilada de la flecha, se turnaron en formación y cargaron. Sus implacables ataques empujaron a Chen Lingfeng, Wu Gen y los demás a retirarse paso a paso, sufriendo indescriptiblemente. Con el campamento de los 3 generales tomando la iniciativa, Ninzuo tuvo tiempo suficiente para recuperar tranquilamente su maná. Después de recuperar su maná, actuó de manera oportunista, lanzando hechizos no para matar, sino para retrasar y contener. Con su ayuda, Liu, Guan y Zhang lograron matar a 3 cultivadores del núcleo dorado en sucesión. Los métodos del estratega son profundos. La magia de los 5 elementos lanzada en sucesión, sus medios parecen inagotables. Proveniente de una familia noble, excepcional en su clase, el estratega, a tan temprana edad, domina numerosos hechizos, pudiendo elegir fácilmente los más adecuados, apuntando específicamente al enemigo. La estima de los 3 generales por Ninzuo aumentó a otro nivel. Sin embargo, Ninzuo no estaba tan satisfecho consigo mismo. Aunque con múltiples amplificaciones mi ofensiva mágica alcanzó el nivel del núcleo dorado, también provocó un aumento repentino en mi consumo de maná. Después de lanzarlo 2 o 3 veces, mi maná estaba casi agotado, completamente incapaz de sostener un combate prolongado. Campamento de Mulan. Genial, los generales Liu, Guan y Zhang han llegado hasta aquí a la fuerza. Tenemos fuertes refuerzos y ahora podemos repeler a Ma Fei-Tui, exclamó con alegría Zhang Songi. Al ver la impresionante actuación de Ninzuo, le dijo a Mulan, mira, ¿no te dije que este chico es excepcional? En la batalla de hoy, brilló de verdad. Sin embargo, Mulan se concentraba en el combate del campamento de los 3 generales. Con los ojos brillantes, reflexionó, los 3 generales no son cultivadores del núcleo dorado ordinarios. Su poder de combate es notable. Pero aún así, para que nuestras fuerzas combinadas con el campamento de los 3 generales repelan a Ma Fei-Tui aún se necesitaría algo de tiempo. Si esto se prolonga, ¿qué pasará con el campamento Jade Blanco? El campamento de Jade Blanco es la clave. Mulan analizó con atención la situación de la batalla, con el corazón abrumado por la situación general. Al pensar esto, su expresión se oscureció mientras tomaba una decisión. Al momento siguiente,
agitó la bandera de mando, ordenando un cambio de formación. La imagen del Dharma de la flor roja creció de repente, envolviendo a Ma Fei-tui por dentro y atrapándolo temporalmente. Ma Fei-tui, habiéndose enfrentado al campamento de la flor roja en numerosas ocasiones, ya conocía esta táctica, por lo que permaneció tranquilo, riendo mientras luchaba. «Mu chica, te has vuelto loca. Este movimiento consume mucho, pero no puede atrapar a tu abuelo Ma». La expresión de Mulan no cambió y su bandera de comando ondeó aún más rápido. El campamento de los tres generales se acercó rápidamente al campamento Flor Roja. Ya fueran los generales Liu, Guan Yizhang o Ningzuo, todos esperaban luchar codo a codo con sus aliados. «General Mulan, señor Zhang Sonji, luchemos juntos contra el enemigo», gritó Ningzuo, dentro de las filas, en voz alta. Los soldados del campamento de los tres generales, al ver que unían fuerzas con sus aliados, también vitorearon. Aunque agotados, su moral se elevó aún más. Pero en el momento siguiente, la imagen del Dharma de la flor roja giró, atrapando a Ma Fei-tui, y cayó justo encima de todos los soldados del campamento de los tres generales. La formación de batalla cambió, no compartimos flores. La velocidad de movimiento de todo el campamento de los tres generales se desplomó como si estuvieran cargando una cadena de montañas. Por el contrario, el campamento Flor Roja se movió con agilidad y sorprendentemente rápido, retirándose del campo de batalla. «No te vayas», rugió Ma Fei-tui, enfurecido, mientras luchaba con fuerza dentro de la imagen del Dharma de la flor roja. Cuanto más luchaba, mayor era la presión sobre el campamento de los tres generales. Los rostros de Liu, Guan y Zhang se tornaron amarillos de ira, rojos como el rojo, y negros como el fondo de una olla. Querían luchar codo con Mulan, pero ella les había lanzado al enemigo alma naciente. Incluso la expresión de Ningzuo se volvió extremadamente sombría, su mirada fija en el campamento Flor Roja que se alejaba. «Bien, bien campamento Flor Roja, bien Mulan»,